Hola. En esta clase vamos a ver la física de las debranas. Vamos a recordar un poco lo que hicimos la clase pasada. Las cuerdas abiertas con condiciones de contorno de Neumann en los dos extremos no admiten un término lineal en sigma en el desarrollo en modos. O sea, si tenemos condiciones de contorno de Neumann, vamos a llamar Neumann en los dos extremos, entonces las condiciones de contorno son que en los extremos la derivada sigma de x igual a 0, entonces no hay términos lineales en sigma, en el desarrollo en modos, y entonces el único efecto de la compactificación, o sea, cuando hacemos una cuerda abierta en el círculo, el único efecto de la cuantización es, de la compactificación, es la cuantización del momento interno. O sea, si por ejemplo el círculo está en la dirección 25, entonces teníamos que el desarrollo en modos tenía esta forma. Y los osciladores, ¿no? O sea, como no hay winding, o sea, la cuerda abierta se puede desenroscar de la dirección compacta, no hay winding, entonces la fórmula de masa tiene esta forma y es igual que como en Kaluza-Klein en teoría de campos, o sea, los estados no masivos son los que tienen n igual a 0. Entonces, como no hay winding, entonces la teoría T-dual, o sea, recordemos la teoría T-dual, significa cambiar R por alfa prima sobre R y intercambiar el momento con el winding, pero entonces la teoría T-dual no tiene momento en la dirección 25 y los campos entonces solamente se propagan en 25 dimensiones. O sea, es como que tenemos la dirección es un círculo. Esto sería ahora un círculo de radio R'. Y entonces, en la teoría dual, los extremos están confinados a una posición que habíamos llamado C sub 0 en el círculo. Entonces, en la teoría T-dual, las condiciones de contorno de Neumann cambian a Dirichlet, y entonces el interior de la cuerda se puede mover en 26 dimensiones, pero los extremos no pueden salir de un valor fijo para la coordenada x25, o sea que se pueden mover en un espacio de 25 dimensiones, a 24 dimensiones espaciales y el tiempo, que esto es lo que se llama una D24 brana. Ahora, en la teoría T-dual, entonces la fórmula de masa es, bueno, será W cuadrado, R cuadrado, sobre alfa prima cuadrado, más 1 sobre alfa prima n menos 1. Entonces, como los extremos están fijos, ahora la cuerda abierta se puede enroscar y hay winding. Si la compactificación es sin líneas de Wilson, entonces todos los extremos, o sea, todos en ese caso si hay una única cuerda, los extremos están restringidos a vivir sobre el mismo hiperplano, y entonces para ver esto, por ejemplo, calculamos la diferencia entre la coordenada
x tilde 25 del extremo en sigma igual a pi, menos la coordenada x tilde 25 del extremo en sigma igual a 0, y esto será, lo podemos escribir como la integral entre 0 y pi de d sigma de la derivada sigma de x25, y perdón, de x tilde 25, ¿no? O sea, esto simplemente por definición de la integral de la derivada total, pero de sigma de x tilde 25 es lo mismo que de tau de x25. Entonces, si miramos el desarrollo en modos de x25, cuando hacemos la derivada tau, aparece n sobre r, pero, bueno, podemos escribirlo 2pi por alfa prima n sobre r, que podemos reescribir como 2pi por n por r prima. Entonces, el cambio total en x tilde 25 entre los dos extremos es un múltiplo entero de la periodicidad, 2pi por r prima, de la dimensión dual. Entonces, los extremos viven en el mismo plano, en el espacio periódico, porque la dirección periódica es un círculo, entonces esta posición está identificada con una posición 2pi por r' por n para cualquier n entero. Si tuviéramos dos cuerdas abiertas distintas, se puede hacer el mismo argumento sobre un camino que conecte los dos extremos cualesquiera, o sea que todos los extremos de todas las cuerdas caen en el mismo hiperplano. Entonces, por ejemplo, es como si tuviéramos el hiperplano. Si tenemos una única cuerda abierta, los extremos empiezan y terminan en el mismo hiperplano, pero como el espacio, esta dirección es periódica, tenemos que, por ejemplo, si este está en 0 y este está en 2pi r', en realidad son el mismo hiperplano, ¿no? Y lo mismo podemos poner uno acá, menos 2pi r', y entonces una cuerda que, por ejemplo, empieza acá, viene acá y da toda una vuelta y vuelve acá, empieza y termina en el mismo hiperplano, pero estos están identificados. Entonces, por ejemplo, esta cuerda que empieza y termina en el mismo tiene winding igual a 0, pero esta otra que empieza y termina con un n, esta es la que tiene winding igual a 1, ¿no? Puse n, pero en realidad acá es lo que hubiéramos llamado W. Se pasa que hay un único número cuántico, en realidad no hay W, hay n, pero en este caso, en la descripción dual, lo llamaríamos winding. Entonces los extremos se pueden mover libremente en las 24 direcciones perpendiculares a la brana, pero están fijos a moverse sobre la brana. Pero ahora se pueden enroscar. Entonces, ahora el desarrollo en modos de esta x tilde habíamos visto que tiene un C0, que sería la posición del centro de masa de la brana, y tenemos 2 omega r' por sigma, más los osciladores. Si hubiera dos branas, entonces habíamos visto que con 2 de branas, entonces tenemos que x tilde 25 va a tener la contribución del centro de masa de la cuerda en la otra, supongamos C1 es la posición de la otra de brana,
más los osciladores. Este sería el desarrollo en modos de la coordenada dual cuando hay dos debranas. Y entonces, bueno, en este caso, de nuevo tenemos el círculo de radio R', y tenemos, por ejemplo, acá en C sub 0, una de 24 branas, y acá, digamos, en C sub 1, otra de 24 branas. Entonces, habíamos definido, o sea, como las posiciones, estos C sub i, están definidos módulos 2pi R', habíamos definido este teta i como C sub i sobre 2pi R', con estos teta i tomando valores entre 0 y 1. Y si hacemos ahora una t-dualidad de esta x tilde 25, si hacemos una t-dualidad, volvemos a x25, donde ahora la posición, el centro de masa, es lo que llamábamos x0, 25, y los C sub i van a teta i menos teta 0 sobre 2pi por r, o sea, r, el pi canceló, por tau, más 2 alfa prima n sobre r por tau más los osciladores. Entonces, lo que pasó es que la distancia entre las dos debranas, C1 menos C0, se transformó, se dualiza a un corrimiento en el momento del centro de masa. O sea, los términos proporcionales a tau corresponden al momento del centro de masa. Entonces ahora la cuerda abierta con condiciones de contorno de Neumann tiene su momento de centro de masa corrido con un factor que corresponde a la distancia entre las dos debranas. Y dijimos la clase pasada que este corrimiento lo podíamos interpretar como líneas de Wilson si se incluye un campo de gauge de fondo constante en la acción de la hoja de mundo de la cuerda abierta. O sea que la descripción T-dual de las posiciones de las debranas es en términos de líneas de Wilson en la subálgebra de Cartan del grupo de gauge que vive sobre el volumen de mundo de las debranas. Bueno, ahora voy a aclarar un poco más este tema de las líneas de Wilson, porque no sé, quizás no lo han visto en teorías de gauge. Primero vamos a ver el caso del efecto de las líneas de Wilson en una teoría de campos, y después vamos a ver digamos, el efecto equivalente en la teoría de cuerdas. Entonces, supongamos que tenemos una teoría de campos de gauge. Vamos a ver entonces líneas de Wilson. En una teoría de gauge. Entonces, supongamos que tenemos una teoría de gauge con grupo G. G es el grupo de gauge. En un espacio de 5 dimensiones que tiene la geometría de Minkowski en 4 dimensiones por un círculo. Y el círculo está parametrizado con una dirección periódica x4 más 2pi por r. Tenemos una teoría de campos en 5 dimensiones donde la dimensión x4 es periódica.
Si prendemos un campo de gauge de fondo constante para las componentes internas, o sea, las componentes internas del campo de gauge, digamos, A sub 4 y identifica el grupo de gauge, es el índice de los generadores de gauge. Entonces prendemos un campo de fondo constante en la dirección compacta. Localmente esto es gauge puro porque se puede eliminar por una transformación de gauge, pero el parámetro de gauge no estaría univaluado en el círculo y entonces no define una función global. Por ejemplo, supongamos que G es U1. Entonces el campo de fondo de gauge se puede eliminar por una transformación. Si hacemos AM, que va a M más derivada M del parámetro de gauge, y eligiendo lambda igual a menos el valor de expectación de A4 por X4, con esta transformación podemos eliminar el campo de gauge, pero el tema es que este lambda no está bien definida globalmente en el círculo. Y esto es como es algo que es no trivial y se puede codificar en un objeto que es invariante de gauge y que se llama la línea de Wilson. La línea de Wilson está definida de esta forma. Es una traza sobre los índices de gauge de la exponencial de I por la integral en el círculo del campo A. O sea, en este caso, la integral en el círculo nos da simplemente el 2pi por R, o sea que queda 2pi por R por A4i. O sea, el campo de fondo es solo componente A4 y este A4 es constante. Esta línea de Wilson es físicamente un observable y se puede medir con un objeto invariante de gauge. Las líneas de Wilson son matrices en la representación adjunta del grupo de gauge de 5 dimensiones y se pueden diagonalizar. Esto va a ser importante. Sin pérdida de generalidad, se pueden diagonalizar. Del punto de vista de 4 dimensiones, las líneas de Wilson o estos fondos de gauge constantes se pueden interpretar como que dan un valor de expectación de vacío a los campos en 4 dimensiones. O sea, estos entonces dan valores de expectación de vacío a estos campos A4i en 4 dimensiones, que son escalares, ¿no? O sea, ahora en 4 dimensiones son escalares que transforman en la representación adjunta del grupo de gauge. Entonces, usando transformaciones globales en el grupo de gauge, siempre se puede diagonalizar la matriz hermítica de Beves, y esto significa que siempre se puede rotar dentro del grupo de gauge a una configuración donde los fondos de gauge son distintos de cero solamente para los generadores de Cartan. Entonces, como siempre podemos hacer rotaciones dentro del grupo de gauge, de manera que solo sobrevivan los generadores de Cartan. Los vamos a escribir con un I mayúscula, y este I mayúscula toma valores de 1 hasta el rango del grupo G, y son los generadores de Cartan. Esto siempre se puede hacer, siempre se pueden diagonalizar y tomarlos como los generadores de Cartan. Entonces, esto es simplemente un vector
de BEVs de líneas de Wilson. En general conviene rescalearlas, porque digamos acá tienen periodos que van entre 0 y 2 pipos por R, pero en general se definen unos A tilde 4i como R por A4i, de manera que tengan periodo 1. Bueno, esto es un detalle. Entonces, supongamos que queremos obtener el espectro de estados no masivos en 4 dimensiones. Entonces, tenemos la acción en 5 dimensiones, que ahora va a ser la integral sobre M4 por el círculo de el término cinético de Gauge, Fmn con Fmn igual, salvo factores de n a n ante conmutador, más am a n. Y bueno, y estos am son la suma de AMI por los generadores del grupo T sub I. TI son los generadores del grupo de Gauge. Entonces, bueno, si desarrollamos esta acción, va a haber términos que vienen del conmutador de los AMU, o sea, ahora tenemos estas coordenadas M, toman valores de 0 a 3, de 0 a 4, y los mu mu toman valores de 0 a 3. Entonces, en este término van a aparecer productos de esta forma, a mu por A4, conmutador, módulo al cuadrado. Y estos son los términos de masa en 4 dimensiones, ¿no? O sea, estos son los términos que van a dar masa a los bosones de Gauge en 4 dimensiones, a menos que los generadores que están asociados con el background de Gauge conmuten con los generadores asociados con los bosones de Gauge. O sea, a menos que este conmutador sea igual a 0, los campos de Gauge van a adquirir masa en la compactificación. Entonces, para entender un poco mejor esto, cuáles son los bosones de Gauge que sobreviven, conviene describir a los generadores en la base de Cartan-Bay, donde usamos HI para los generadores de Cartan y alfa para las raíces, o sea, usamos estos generadores para las raíces, para el álgebra de Lie. Los bosones de Gauge de los generadores de Cartan siempre dan términos no masivos en 4 dimensiones porque siempre conmutan con los campos de fondo que también están embebidos en el álgebra de Cartan. Entonces, el rango del grupo de Gauge en 4 dimensiones es el mismo que para el grupo en 5 dimensiones. Llamémoslo G' en 4 dimensiones es igual al rango del grupo en 5 dimensiones. Para generadores que no son cartanes y que están asociados con alguna raíz que es no cero, supongamos, llamamos alfa a las raíces, el bosón de Gauge correspondiente sobrevive en el sector no masivo solamente si se anula el conmutador, ¿no? O sea, si este conmutador es igual a 0, entonces sobrevive el bosón de Gauge correspondiente en el sector no masivo.
O sea que obtenemos bosones de gauge no masivos en 4 dimensiones. Si el producto de alfa i con A4i es igual a 0. En realidad, bueno, esto hay un argumento un poco más detallado, donde si uno usa estos campos A tilde 4, que tienen periodo 1, esta condición en realidad es AI por A4i, perdón, alfa i por A4i entero. Estos son los bosones de gauge no masivos que sobreviven en 4 dimensiones, los que tienen este producto con las cargas, con las raíces alfa i enteros. Los alfa i son enteros, y los A4i son parámetros continuos. Entonces resulta evidente que los únicos bosones de gauge no masivos que sobreviven son los generadores de Cartan. Entonces, genéricamente, el grupo en 4 dimensiones se rompe a U1 a la R, o sea, G' se rompe a U1 a la R con R, bueno, R es el rango de G. Entonces, para elecciones especiales, por ejemplo, si no hay líneas de Wilson, entonces el grupo se conserva completo, es G, pero si se prenden pequeñas, incluso aunque sean pequeñas líneas de Wilson, el grupo en 4 dimensiones se rompe a U1 a la R. Esto es una especie de efecto de Higgs, porque los escalares en la representación adjunta del grupo ahora tienen, o sea, los escalares pertenecen al grupo de gauge aumentado. Entonces, bueno, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que G es UN y la línea de Wilson en X4 es, tomémosla como A4I, tiene valores 0, 0A. Para una A genérico. Entonces, para un A genérico, los únicos elementos de SUN que preservan el background, o sea, los que conmutan con las líneas de Wilson, son las rotaciones UN-1 en las N-1, estos son N, ¿no? Estos son N elementos. Los únicos elementos de SUN que preservan el background son las rotaciones UN-1 en los N-1 primeras entradas por la traza total U1. Entonces, el grupo no roto es UN-1 por 1. Esto podemos verlo de una manera alternativa, pensando cuáles son los campos que permanecen no masivos en la teoría en 4 dimensiones cuando hay líneas de Wilson, y podemos hacer un argumento que vale no solamente para los bosones de gauge, sino para cualquier campo cargado
por el grupo de Gauge de 5 dimensiones. En una teoría de Gauge, todas las derivadas se tienen que promover a derivadas covariantes que contienen el campo de Gauge. Entonces, y por otro lado, sabemos que las derivadas están relacionadas con los momentos, entonces, bueno, es claro que el momento en la dirección compacta no está asociado a la derivada ordinaria, sino a la derivada covariante, derivada 4 de un campo cualquiera, vamos así, va a ser la derivada ordinaria más Q sub i por 4i por psi. Entonces el momento en la dirección 4, ahora va a ser, el momento es compacto, digamos n sobre r, pero ahora hay una contribución del campo de Gauge, qi por, vamos a escribir el tilde 4, i sobre r, ¿no? O sea, la derivada ordinaria, la derivada parcial está asociada con el momento compacto n sobre r, pero ahora el momento también tiene una contribución del campo de Gauge, y esto, bueno, con n entero, ¿no? Entonces, la masa en 4 dimensiones de los modos de Kaluza-Klein de este campo es m cuadrado igual a p4 al cuadrado. Entonces, se ve claramente que se tienen campos no masivos en 4 dimensiones solamente si, entonces esto es igual a 0, solo si qi por a tilde i es entero, de manera de cancelar el entero n, el momento compacto. Entonces, esto generaliza la condición sobre los bosones de Gauge, que, bueno, lo podemos, digamos, la condición que escribimos antes se recupera si uno recuerda que las raíces alfa i son simplemente las cargas de los bosones de Gauge por los generadores de Cartan correspondientes, ¿no? Esta es la condición que encontramos antes para los bosones de Gauge que sobreviven como estados no masivos. Bueno, este argumento se puede generalizar si uno compactifica más de una dimensión, por ejemplo en el toro, en d dimensiones, se pueden prender campos de fondo de Gauge en cualquiera de las direcciones internas. Entonces, si generalizamos esto en compactificaciones en d dimensiones, entonces ahora podemos prender campos de Gauge constantes en cualquiera de las dimensiones internas. Para poder prender estos campos de fondo sin ningún costo en la energía del vacío, de manera que seguimos describiendo un vacío de la teoría, o sea, seguimos describiendo un vacío de la teoría, entonces tenemos que evitar prender campos de fondo en distintas direcciones que contribuyan con conmutadores, ¿no? O sea, tenemos que prender campos en los cuales estos conmutadores sean iguales a 0. Entonces, bueno, esto implica que los campos de fondo en distintas direcciones tienen que conmutar entre sí. Y por otro lado, significa que las matrices correspondientes con índices, las que tienen índices de Gauge alfa, se pueden diagonalizar simultáneamente. O sea que el background completo se puede rotar a los generadores de Cartan. Entonces, la configuración más general de los campos de Wilson,
de las líneas de Wilson corresponde a campos de fondo de Cartan A sub MI. O sea, campos de fondo para los generadores de Cartan. Entonces, la regla básica es que tenemos campos no masivos para estados con vectores de carga QI que cumplen QI por AMI tilde enteros para M de 1 hasta D, ¿no? Entonces, cada línea de Wilson actúa independientemente. Los campos, estas líneas de Wilson se pueden diagonalizar y corresponden a los cartanes del grupo. Estos son los que mantienen los bosones de gauge no masivos. Bueno, veamos cómo se generaliza esto en el caso de la cuerda abierta. Vamos a acoplar un campo de gauge a la teoría en 2 dimensiones, a la acción de la hoja de mundo, y recordemos que los extremos de la cuerda abierta pueden tener estos factores de Champatton. Vamos a ver ahora que cada extremo, entonces vamos a ver la teoría de cuerda abierta. En fondos de campos de gauge. Entonces, los extremos, recordemos que pueden haber estos números de Champatton en los extremos de la cuerda abierta. Podemos agregar estos grados de libertad externos y habíamos definido estos factores de Champatton, nos permitían agregar estos números adicionales y J para especificar los extremos de la cuerda abierta que toman n valores posibles. Y que habíamos dicho que estos índices se pueden interpretar como índices de un grupo de gauge o como de branas. Los índices de Champatton tienen una dinámica trivial y vimos que se propagan sin cambios, o sea, no aparecen estas contribuciones en el hamiltoniano. Entonces lo único que hacen es básicamente etiquetar los bordes de la hoja de mundo. Entonces, si tenemos una cuerda abierta, identificábamos los extremos con estos números de Champatton. En la cuerda bosónica, en la cuerda abierta bosónica, el valor de n es arbitrario. Cuando veamos supercuerdas vamos a ver que hay condiciones que básicamente la invariancia modular restringe los valores de n, no puede ser cualquier valor. Pero en principio para la cuerda bosónica abierta, distintos valores de n definen una teoría distinta. Y recordemos que hay n cuadrado estados en cada nivel de excitación, o sea, tenemos n cuadrado taquiones, n cuadrado bosones de gauge y así siguiendo. La multiplicidad de los bosones de gauge corresponde a un aumento del grupo de gauge de U1 cuando no hay factores de Champatton, a un grupo UN, o sea, aparece un grupo de gauge no abeliano, como se puede ver porque estos índices forman una matriz, ¿no? O sea, teníamos una matriz, los estados los identificábamos con un factor de Champatton, lambda, y J, que eran matrices n por n, y bueno, veamos un poco el argumento más detallado por el cual los extremos llevan carga más 1 y menos 1. Supongamos que tenemos un bosón de gauge I, que significa que los dos extremos de la cuerda abierta están
en el mismo estado. Usando las reglas de interacción, recordemos que para interactuar, como los factores de Champatton no tienen dinámica, no transforman, entonces teníamos este tipo de interacciones donde debían mantenerse, o sea, no pueden cambiar los extremos, no pueden cambiar de estado de Champatton. Entonces las interacciones en cuerda abierta tenían esta forma. Acá tenemos el número cuántico I y el otro extremo en J. El extremo J no puede cambiar su número cuántico y las interacciones producen este tipo de diagramas. Entonces, digamos, usando estas reglas de interacción, si tenemos, por ejemplo, los bosones de Gauge AII y AJJ, estos no pueden interactuar porque no tienen índices en común. Entonces, estos generan una subálgebra de Cartan U1 a la n. O sea, no pueden interactuar y entonces simplemente generan la subálgebra U1 a la n. En cambio, si tenemos estados de cuerda abierta con índices I y J, entonces si tenemos AIJ, entonces sí se empiezan a mezclar, los AIJ interactúan con los AII y los AJJ, y entonces si recordamos cómo es la acción, para la hoja de mundo de cuerda abierta, acoplada con un bosón de Gauge, la hoja de mundo, la acción en el borde de la hoja de mundo es la integral de sigma de, lo habíamos llamado S al parámetro sobre el borde, y esta era la manera de acoplar el campo de Gauge en el borde de la cuerda abierta. Perdón, esto lo podemos escribir como la integral en el borde de A1 en el lenguaje de formas, ¿no? Y bueno, este SA es el elemento de longitud en el borde de la hoja de mundo. Entonces, para una cuerda abierta que define una franja infinita, recordemos que la cuerda abierta en sigma igual a 0 y pi, con tau creciendo en este sentido, la mapeábamos al semiplano superior, si este es el origen. Las líneas de tiempo constante se mapeaban a semicírculos y los bordes se mapean al eje real, ¿no? Entonces, el tiempo, el correspondiente a tau, crece en este sentido, en el semieje negativo, y en el sentido opuesto en el semieje positivo. Entonces, esto lo podemos escribir en el semiplano superior como la integral en t, o si este es el eje t, de t x, en realidad, perdón, este es el plano complejo. O sea, tau es este índice. Perdón. Perdón. En sigma igual a 0 menos la integral de t a mu de t x mu en sigma igual a pi.
O sea, el signo relativo entre los dos extremos surge por las orientaciones opuestas de los dos bordes, ¿no? O sea, debido a esto que explicaba acá, sobre el plano, semiplano complejo. Entonces, estos acoplamientos implican que los extremos de la cuerda abierta se comportan como partículas cargadas con cargas más o menos 1. O sea, los extremos de la cuerda abierta es como si fueran partículas cargadas con carga más y menos 1. Entonces, los extremos llevan estas cargas de los generadores U1i, si este es el extremo i, estas llevan carga más 1 o menos 1 de los grupos U1i y U1j. Entonces, como las cargas de los bosones de Gauge por los generadores de Cartan corresponden a raíces del álgebra de Lie del grupo de Gauge, entonces el grupo de Gauge aumenta por las n² menos n raíces que son distintas de 0, que tienen la forma más 1, menos 1, 0, donde este subrayado significa permutación de todas las entradas que son distintas de 0, ¿no? Y estas son las raíces no nulas de UN. Entonces, el grupo de Gauge, en una teoría de cuerdas abiertas con factores de Champatton que pueden tomar n valores, es UN. Y entonces todos los estados, los taquiones y todos los demás estados masivos de la cuerda abierta, transforman en la representación adjunta de UN. Bueno, esto es algo que creo que no habíamos dicho suficientemente claro cuando vimos los factores de Champatton, pero ahora entonces estamos interpretando que este n se puede interpretar también como el número de debranas. En la teoría bosónica, las debranas en general son inestables y pueden decaer por condensación de taquiones, o sea que interpolan entre distintos valores de n. En supercuerdas vamos a ver que son estables y la multiplicidad n corresponde a una carga conservada que está restringida por una condición de consistencia de la topología del vacío. Pero bueno, en principio en la cuerda bosónica pueden decaer. Bueno, vamos a ver el efecto entonces de estas líneas de Wilson en, cuando la cuerda abierta está compactificada. Entonces, ahora vamos a ver la cuerda abierta con factores de Champatton. ¿Sí? Incluimos factores de Champatton UN y un campo de fondo constante, digamos A25, que siempre se puede diagonalizar, como vimos, por transformaciones de Gauge. Entonces elegimos el A25 con diagonal, elementos en la diagonal, θ1, θ2, así hasta θn. El campo de Gauge está entonces en el subgrupo diagonal de UN, es decir, U1 a la n. Y entonces el campo de Gauge se acopla
al factor de Champatton de un estado general, como habíamos visto, por lambda, donde lambda es el factor de Champatton, o sea, una cuerda que está en un estado general IJ, que tiene carga más 1 por el U1i y menos 1 por el U1j, y es neutro por todos los otros. Entonces, esta cuerda habíamos visto que tiene momento, llamémoslo pi 25, en la dirección 25, tiene momento 2πn más θi menos θj sobre 2pi por r. ¿No? O sea, habíamos visto que si acoplamos una cuerda a un campo de fondo, el momento cambia de esta forma, o sea, lo mismo que pasaba en la teoría de campos de Gauge, y entonces el espectro de la cuerda abierta, el espectro de masas, toma valores 2πn menos θj más θi al cuadrado sobre 4pi cuadrado r cuadrado más 1 sobre alfa prima n menos 1. Así vemos entonces otra manera de entender, o sea, de ver lo que habíamos dicho antes, que por acá estaba, que podíamos interpretar la distancia entre las debranas, C1 menos C0, como estos θi, θ0, que ahora vemos que los podemos interpretar como los valores de Cartan de las líneas de Wilson. Entonces, en particular, lo que vemos acá, que los bosones de Gauge, si tomamos n igual a 0 y n grande igual a 1, n grande igual a 1 nos da los bosones de Gauge, y cuando n chiquita es igual a 0, entonces la masa de los estados es θj menos θi al cuadrado sobre 4pi cuadrado r cuadrado. Entonces, para campos de fondo genéricos, todos los tetas son diferentes, y entonces los únicos vectores no masivos son los diagonales, o sea, los que tienen i igual a j. Entonces, en este caso, el grupo de Gauge no roto, o sea, cuando i es igual a j, el grupo de Gauge no roto es U1 a la n, y si R de los tetas son iguales, entonces la matriz R por R correspondiente de vectores es no masiva y tiene simetría U de R, ¿no? O sea, si tenemos que los θ i son iguales a θj para i y j tomando valores de 1 a R, o sea, si hay R que son iguales, entonces la matriz correspondiente a estos, a los R, se convierte en UR, y si tenemos los n valores posibles de estos θi que se parten en conjuntos de Rs, en general
vamos a tener que el grupo de gauge se parte como un U de R1 por U de R2 por U de RS con la suma de 1 hasta S de RI igual a N, o sea, el número total N. O sea, si hay grupos de R autovalores teta I que son iguales, esos grupos forman grupos de gauge aumentados, U de R, y el número total, el grupo total es este producto U de R1 por U de R2 y así hasta U de RS. Bueno, esto es lo que sucede con la teoría de cuerda abierta cuando hay campos de fondo de gauge. Y como siempre hay una interpretación de bajas energías. El campo de gauge A25 es un campo escalar en 25 dimensiones en la representación adjunta del grupo UN, y su valor de expectación de vacío rompe la simetría espontáneamente a U de R1 por U de R2 por todo este producto. Si tenemos K dimensiones compactas, entonces el potencial tiene un término traza de el conmutador de AM con AN al cuadrado, que viene del término, como vimos antes, FMN, como vimos en el caso de la teoría de campos, tiene la acción de bajas energías, es la acción de Yang-Mills, contiene este conmutador, y esto fuerza a los campos de gauge distintos en distintas direcciones a que conmuten de manera que se puedan diagonalizar simultáneamente. Entonces, bueno, los campos que quedan no masivos son K por N vectores y K cuadrado escalares, que vienen, bueno, que vendrían en este caso de la métrica y el tensor antisimétrico. Bueno, esto sería la descripción de bajas energías de este proceso de considerar la cuerda abierta en un background del campo de gauge. Esto se puede hacer explícitamente, ¿no? O sea, no lo hicimos, pero bueno, digamos, hay varias maneras de verlo. Uno es calcular amplitudes de scattering de cuerdas abiertas en un campo de fondo de gauge constante. Si uno hace esto, si el campo de gauge es constante, entonces la teoría sigue siendo una teoría libre y se pueden calcular las amplitudes de scattering, tomar el límite de bajas energías y construirse la acción de bajas energías que corresponde a una teoría de Yang-Mills. O alternativamente uno puede calcular las funciones beta del grupo de renormalización y se va a obtener que las ecuaciones de movimiento del campo de gauge corresponden a una teoría de Yang-Mills en este caso serían en 25 dimensiones. Esta sería la descripción de bajas energías de este proceso en la teoría de cuerda abierta. Entonces, debido al corrimiento, o sea, el momento canónico, ahora se corrió, o sea, vimos acá, vimos cómo se corre el momento canónico, igual que sucede en la teoría de campos. Entonces, debido a este corrimiento, ahora si calculamos la diferencia en la posición x tilde 25
de los extremos de la cuerda, o sea, ahora calculamos el x tilde 25 del extremo en pi menos x tilde 25 del extremo en 0, esto es igual a 2pi n menos θj más θi, haciendo el mismo procedimiento que hicimos antes. Ahora resulta esta diferencia, o sea, a menos de una normalización aditiva arbitraria, el extremo de la cuerda que está en el estado I va a estar en la posición x tilde 25 igual a θi por R'. Y θi es la componente II del campo de Gauge, ¿no? Del alfa 25 II. Entonces, lo que estamos diciendo es que en general hay n hiperplanos distintos en distintas posiciones. O sea, tenemos en x tilde 25, por ejemplo, tenemos en 0, un hiperplano y que está identificado en 2pi R', está identificado en el círculo con radio R', pero ahora vemos que hay, por ejemplo, en θ1 R', tenemos un hiperplano, en θ2 R' hay otro, en θ3 R' hay otro, y así siguiendo. Y entonces las cuerdas, como acá habíamos visto cómo es el operador de masa, que tiene esta forma. Entonces, las cuerdas más livianas son las que tienen los dos extremos en el mismo hiperplano, ¿no? O sea, por ejemplo, una cuerda no masiva tiene los dos extremos en el mismo hiperplano, y son las no masivas. Y las que se extienden entre dos hiperplanos son masivas. Por ejemplo, si tenemos una cuerda que empieza en uno y termina en otro, son masivas debido a la tensión. Entonces, cuando dos hiperplanos coinciden, las cuerdas que se estiraban entre los dos hiperplanos ahora se hacen no masivas. O sea, si por ejemplo θ1 es igual a θ2, los dos hiperplanos coinciden y las cuerdas son no masivas, y entonces se aumenta la simetría de Gauge. Entonces, la masa de las cuerdas la podemos escribir en función de la distancia del x tilde de esta forma, y entonces delta x tilde 25 es la misma longitud de una cuerda, es la mínima longitud de una cuerda en un sector dado. Bueno, esto es cuando tenemos una única dimensión periódica, ¿no? O sea, los hiperplanos están, por un lado, están identificados porque tenemos un círculo, pero por otro lado tenemos estos factores de Champatton o campos de Gauge de fondo que nos permiten interpretar el hecho de que las branas coincidan o no coincidan con grupos de Gauge aumentados o no aumentados. ¿Cómo se generaliza esto cuando hay varias coordenadas periódicas?
Entonces, supongamos que tenemos, compactificamos en el toro, y tenemos ahora las m coordenadas con m que toma valores de p más 1 a 25. Y entonces ahora reescribimos las dimensiones periódicas en términos de las coordenadas duales, x tilde. Entonces ahora las condiciones de contorno de Neumann en los xm se hacen Dirichlet para las coordenadas duales, ¿no? Entonces los extremos de la cuerda abierta están confinados ahora a n subespacios paralelos, que son ahora p más 1 dimensionales. Entonces en la descripción T dual, x tilde m, son las condiciones de contorno de Neumann, en este caso, se convierten en Dirichlet, y entonces ahora los extremos de la cuerda abierta están confinados, en este caso, a n subespacios paralelos, p más 1 dimensionales, o sea, dp branas, y las líneas de Wilson en varias direcciones se transforman en las coordenadas independientes para cada subespacio. Esta imagen dual es bastante rara porque la invariancia de traslaciones está rota. O sea, acá cuando elegimos condiciones de contorno de Dirichlet, rompe la invariancia de Poincaré. Pero esto vimos que solamente está reflejando el hecho de que la teoría de cuerdas original, en la teoría de cuerdas original, el número de winding no se conserva. O sea, una cuerda cerrada con winding se puede romper y se puede desenroscar, y el número de winding es T dual al momento. Entonces, bueno, es importante recordar ahora que la T-dualidad solamente es una descripción distinta de la misma teoría, y además cuando los radios de compactificación son chicos, entonces la descripción natural de la teoría es la T-dual cuando los radios son grandes. O sea, estas son dos descripciones equivalentes de la misma teoría, son dos descripciones muy diferentes, pero son equivalentes, y en general conviene usar la descripción en la que los radios son grandes, porque es cuando estamos más acostumbrados al hecho de que el momento sea continuo en la dirección grande, y es en general la descripción que nos permite interpretar más fácilmente las cosas, pero bueno, las descripciones son equivalentes. Bueno, voy a hacer un descanso y luego vamos a ver un poco más cómo es la acción efectiva de estas de branas, y vamos a calcular la tensión de la de brana, que como dijimos la clase pasada, vamos a ver que, que estos son objetos no perturbativos, y entonces no se ven en la teoría perturbativa. Bueno.